En principio me detuvieron aproximadamente en junio y julio del 73, me llevaron a Vía Lletana a comisaría y bueno, allí en 78 horas lo hicieron de todo, torturas de toda forma. Allí conocí a el niño y más que nada al señor Conesa. Las torturas, desde luego, cada vez que te acuerdas, porque tengo secuencias que tengo dos vértebras que me hicieron en una mesa que se llama el quirófano, medio cuerpo fuera y el otro boca arriba y el otro colgando, y claro, si te dejas caer pues te rompes por la mitad, y entonces que ahí me destrozaron dos vértebras. Me pegaron con una toalla mojada durante todos los 3 días que estuve para no quedar señal. Me metieron una pistola en la boca, me rompieron los labios y la lengua. Y bueno, como eso, todo el tiempo, pues hostias van, hasta vienen, me bajaban abajo a un sótano que hay, que decían ellos que era la cámara, que era un mármol, y le ponían cubitos de hielo y allí tenías que dormir nada. Y a los 10 o 15 minutos venían a buscarte otra vez, que subían arriba y vuelta sin dormir, sin comer y sin nada. Cuando ya se terminó todo ese tiempo, a ver, yo en principio pedí a un médico y me dijeron que de médicos nada, claro, pues yo tenía la lengua rota y los labios también, todo esto y tal. Me llevaron de ella, me pasaron al juzgado. En el juzgado también pedí un médico y un abogado y me dijeron exactamente lo mismo, ¿no? Que solo podía pedir cómo llegar a la modelo y que allí no había bueno, sí que había abogados, pero que médicos no me podían atender. Y cuando me vine ya aquí a la modelo, pues aquí en principio me pasó exactamente lo mismo. En la puerta te piden todo lo que lleves en una ventanilla, todo lo que lleves, de la documentación y tal, y después ya me metieron para adentro en una sala y vinieron un montón de fulanos de aquí de la modelo, pues a hablar conmigo, y lo primero que le dije también otra vez es eso: mira cómo tengo la boca, mira cómo tengo la lengua, quiero un médico, porque además la espalda la debo tener destrozada porque no me mantengo en pie y debo de tener pues de todo en el cuerpo. Lo único que me han dado con una toalla, y no crea, según el sistema, esto no crea ninguna señal. Digo, pero me gustaría que me atendiera un médico, me investigaran, me llevaran a un hospital y vuelta a rodar. Que allí con una aspirina ya tenía bastante. ¿Ves? Y eso fue exactamente lo que dijeron. Vino uno que dijo que era médico, que yo no llevaba bata ni nada, me dio una aspirina, me subieron a la primera planta, aquí en la sexta galería, y estaba solo, y allí me tiré como un par de horas o 3 allí, pues sentado, y porque acostado no podía y esto, y luego después ya vinieron otra vez los de prisiones de aquí y tal, y me llevaron con unos compañeros, y aquí lo mismo, con una cara de asco, siempre recriminándote porque eras comunista y que te tenías que regenerar y que no tenía nada, que ni en la espalda, ni en la boca, ni en ningún sitio. Que médicos no me iba a atender porque no tenía señales ninguna de... lo que no querían era tener ningún documento como que a mí me habían roto la boca, y el labio y lo que me habían hecho en la Vía Laietana. Eso ya lo sabemos todos, de que ellos ocultan todo lo que tienen que ocultar para que no haya señales ninguna para poder denunciar. Me parece que fue a los 3 días o así, vino un abogado que era de oficio y bueno, hablando con él, pues me dijo que posiblemente habría una fianza de 25.000 pesetas en la época, que fue verdad, que esa fianza se pidió, la pagaron mis padres, tuvo que pagar un préstamo, mis padres eran currantes, le dieron un préstamo,
de las cuales no he visto nada, por mucho que he pedido, no he visto nada. Y entonces a los 15 días me tocó, bueno, me llamaron y me dijeron que estaba en libertad. Yo no me lo creía, pero vino, fue por la noche, no había nadie esperándome, claro, no lo sabía absolutamente nada, porque sabía que esto a los 5 minutos dijeron, este lo cogemos, lo ponemos en la calle, que se largue y no lo queremos ver más por aquí. Y el trato ahí dentro, bueno, os podéis imaginar, la comida era malísima, un estilo militar. Por la mañana, a las 7 de la mañana te tenías que levantar, tomarte el chocolate que te ponían, que aquello era agua. Malos tratos, empujones, te tenías que poner firme cuando venían a visitarte, cada 2 por 3 venían a visitarte y se metían contigo psicológicamente, lo mismo que me hicieron en la Vía Layetana, psicológicamente una presión acojonante, aquí igualmente, porque todo lo que querían, tanto en Vía Layetana como aquí, era que yo cantara. Cantar quiere decir que yo dijera los nombres de los compañeros que había de mi partido, que eran del PCML y del FRAP, ¿ves? Y entonces, ¿qué se quedaron con la gana? Pues tanto en la Vía Layetana como aquí, porque no canté, y ahora yo si canto por sevillano, por fandango, porque soy de Andalucía y lo hago así, pero cuando a mí me dé la gana, no cuando ellos. Y entonces, lo que os quiero decir que aquí en La Modelo te reprimen exactamente lo mismo, y también como te descuides, te zampan también la mano encima, No hay esto, porque a mí me quedaron varios empujones, que si me pongo un poco rebelde pidiendo mis derechos, pues posiblemente hubiera sido más mal parado. Pero también tuve suerte en un aspecto de que en aquella época yo era joven, tenía poco más de 20 años, no tenía antecedentes penales según ellos anteriores, y a los 15 días de estar aquí, pues eso, les pagó la fianza. Eso sí, cuando salí de aquí, a las 24 horas, fueron a buscarme a mi casa para volverme otra vez aquí a La Modelo, porque yo tenía más juicios pendientes. Y luego después ya, como no aparecí por ningún lado, la policía me andaba buscando en mi casa, en mi calle y todo esto y tal, y cuando iban a donde estaba mi madre y esto y tal, les decía que donde yo estaba, y una de las veces mi madre le dijo, ni sé dónde está, y sí que lo sabía, pero ni os lo voy a decir, Y entonces uno de los policías le dijo que bueno, que igual me encontraría un día de estos por ahí por una cuneta, y a una hermana más pequeña que yo tenía y todo eso y tal, pues se metieron con ella, se también de todo, y tenga cuidado que tiene usted una hija pequeña, y vamos allá por todos nosotros. Sí, os quiero decir que en aquella época franquista era demasiado la represión que había, pero más que nada la represión, aparte de física, la psicológica, el constante, como una gota de agua en una piedra, pam, 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 siempre. Y entonces, claro, por muy fuerte que sea, un día u otro, depende cómo te pille, pues puedes decir eso, lo que ellos dicen, cantar. Pero tengo que deciros con la cabeza muy alta, de que fui capaz de aguantar, y no dije absolutamente una palabra. Además, hay otra cosa, y también viene el atestado que me hicieron y todo esto y tal, que me estuvieron llevando por un montón de sitios, porque yo, para que ya no me torturaran más ni nada, pues me inventé una historia que ellos se la creyeron, porque si no, no me hubieran llevado a 4 o 5 puntos de Barcelona y de Nou Barris, que soy yo, para ver si venía alguien que me conociera para pillarlos, y ya os digo, es lo que aquí en La Modelo sufrí esto. Y había compañeros aquí del mismo partido, también había de otros partidos, y más que nada era del Partido Comunista también, de Carrillo, Santiago Carrillo. Y aquí, pues en el patio y todo esto, pues nos intercambiábamos algún periódico, algo que se podía colar por algún sitio, y así leíamos algunos tenían también, me acuerdo, una radio, y también escuchábamos a escondidas la radio y todo eso y tal, y nos llevábamos muy bien entre nosotros, porque era normal. Tenemos que hacer una piña, porque todos en aquella época éramos todos iguales, no como ahora, que cada uno va por su
por su casa, ¿no? Y en aquella época había una buena unidad en todos, ¿eh? Y eso de verdad que aquí en la Modelo había que agradecerlo, que fuéramos todos a una piña, porque también quisimos hacer una huelga de comida, porque la comida que nos daba era el agua, ¿eh? Y entonces que, bueno, más o menos el tiempo que estuve aquí y todo esto, pues pasó de esta forma, ¿eh? Yo era muy joven, pero a mí no me preocupaba que fuera joven ni nada, a mí lo que me preocupaba era por lo que yo luchaba, ¿eh? Y bueno, cuando salí de aquí, al poco tiempo, me tuvieron que hacer una documentación falsa del partido y todo esto y tal, me fui al País Vasco, y del País Vasco me fui a la Siria, me fui a Alemania. Porque de todas formas en todos los sitios me llevaban siguiendo, porque ellos sabían precisamente que yo era el responsable y era del Comité Central de aquí de Cataluña, pues claro, por las informaciones que ellos pueden pillar y todo esto, y además que tienen en todos los sitios tienen gente, pues ellos lo que querían era que yo cantara cada donde estaba la imprenta del partido, y eso es sagrado para cualquier militante y no me lo pudieron sacar. No sé, me parece que más o menos es la pequeña historia de una cosa y la otra, porque si me extiendo, hay para rato, hay para ir. Muy bien. Gracias por escucharme. Gracias a ti, Antonio. compañero.